Las Puertas Verdes, nuestra historia. En 1520, y en Sevilla, uno de los 4 reinos andaluces de la corona española, nacía Jerónimo Luis de Cabrera, el mismo que un helado día de julio de 1573 dispuso que un árbol sin ramas y con 3 gajos secos sirviera como rollo de fundación, y quizá desobedeciendo a las órdenes del virrey de Perú, fundó una ciudad, no en Santiago del Estero, sino más al sur. La llamó Córdoba de la Nueva Andalucía. Ese Jerónimo Luis era hijo ilegítimo. Su padre, a los 50 y pico de años, y luego de haber tenido descendencia con su esposa legal o primera, se enamoró de María de Toledo, de la casa de los duques de Alba. Con ella procreó otros 5 hijos, entre ellos el futuro fundador de Córdoba. Ahora, ¿qué tiene o qué tuvo que ver este hidalgo español con nuestra Río Cuarto? Muchísimo, porque con él comienza la historia de las tierras de la Chocancharagua, que antes de él, claro, no eran desiertas, estaban habitadas por nativos. De modo que esta que vamos a contar así tan apretadita es una historia que trata del comienzo de la historia cristiana y europea. Sí, esa que construye y destruye, la que dejó registro escrito, la que dejó documentos. El joven Jerónimo Luis de Cabrera, marcado por la situación irregular de su madre y de su padre, llegó a Cusco, a Perú, a los 18 años, continuó una brillante carrera militar. La que fuera su casa, su vivienda, con el escudo de la familia en la entrada, se conserva. Sí, se conserva todavía. Actualmente alberga en Cusco el Museo de Arte Precolombino. Se la conoce como Casa Cabrera. Está en Plaza de las Nazarenas. Bueno, ya maduro, el exitoso, el prestigioso don Jerónimo Luis fue nombrado adelantado para la exploración y conquista del Nuevo Mundo. Y después fue gobernador del Tucumán, provisto de vacas, ovejas, caballos, gallinas, útiles de labranza, armas, por supuesto, y más de 100 hombres, bajó hacia la tierra de los comechingones y fundó Córdoba, según él mismo, en un país donde se dan las 4 estaciones y la gente es barbuda y alta, morena, como en Andalucía. Posiblemente él había subvertido las órdenes virreinales, pero al final resultó bien. Y como premio le adjudicaron a Jerónimo Luis de Cabrera las tierras de Córdoba al sur. ¿Cómo de Córdoba al sur? Sí, una enormidad de leguas que formaron uno de los más grandes, si no el más grande, latifundio de América. Y así nace la Merced de los Cabrera, que de alguna manera es la matriz de nuestra Río Cuarto y de una amplia zona. Entonces, 1/3 de la provincia de Córdoba fue a parar a manos de la familia del fundador. Esa época dorada de Jerónimo Luis terminó pronto, terminó muy mal, por razones acerca de las que no se ponen de acuerdo los historiadores todavía, pero se mezclaban el dinero, el poder, viejas rencillas. Se le hace un juicio sumario a Jerónimo Luis de Cabrera y lo condenan a morir mediante garrote vil. Era una práctica de tortura que asfixiaba lentamente al acusado. De todas maneras, como Jerónimo Luis de Cabrera era hidalgo, tenía ascendencia noble, lo privaron de ese tormento, pero en cambio fue degollado en Santiago del Estero con su hijo Gonzalo como testigo. Ese hijo, Gonzalo Martel de Cabrera, sufrido descendiente del fundador, cuando era funcionario de la corona española, por supuesto, fue descubierto en una conspiración, parece contra las autoridades del Perú, y fue condenado también a muerte. Y a él le cupo la misma horrible suerte que al padre y fundador de Córdoba. Murió degollado también en una plaza pública. Ya tenía un hijo llamado Jerónimo Luis de Cabrera y Garay.
que era nieto, además de ser nieto de Cabrera, era nieto de Juan de Garay, el fundador de Santa Fe y de Buenos Aires, claro. Por lo tanto, sus dos abuelos eran fundadores. Y acá vemos cómo las élites dirigentes se unían entre sí, claro, para conservar el poder, el apellido y el dinero. Bien, nuestro Jerónimo Luis de Cabrera y Garay, después de la muerte cruenta, horrible de su padre Gonzalo Martel, y en calidad de herencia recibe las tierras de la merced del Río Cuarto y Costa Zacate. Una enorme heredad, con todo, con sus estancias y unidades que ya eran productivas, las capillas, los oratorios, el ganado, los sembradíos, los sirvientes y los esclavos. Y así vamos acercándonos a las tierras de la futura ciudad de Río Cuarto, el imperio. Esas leguas y leguas de llanura pampeana fueron hipotecadas por su dueño, Jerónimo Luis de Cabrera y Garay, que vendría a ser Jerónimo Luis de Cabrera III. Sí, esto es un lío, porque después hay un montón más. Fueron hipotecadas, te decía, a favor del monasterio de Santa Catalina de Siena, para juntar los fondos necesarios para que pudiera salir a buscar la Trapalanda, la fabulosa ciudad de oro, plata, piedras preciosas. Ustedes saben que la expedición resultó un fracaso y don Jerónimo no pudo pagar la deuda y las tierras fueron quedando en manos de la orden de las monjas catalinas, que, fíjate, no eran españolas, venían de Italia, una orden salesiana de monjas de clausura que llegó a América y se establece también en la ciudad de Córdoba, todavía están en la actualidad. Sí, siempre pensé en la circunstancia un tanto asombrosa de que una orden de religiosas de clausura, es decir, que no tienen ni deben tener contacto alguno con el exterior, fuera depositaria finalmente de esa enorme extensión terrenal, de un capital impresionante. Pero así fue. El sueño afiebrado de Trapalanda o ciudad de los Césares, Linlín y Ungulo, vino a desembocar en la pérdida de una verdadera fortuna. Se invirtió la suerte, o la taba cayó como no tenía que caer. No lo dicen así los paisanos. Y entonces Jerónimo Luis de Cabrera Nieto salió a buscar un tesoro ilusorio y se quedó sin el tesoro verdadero. Sin embargo, al sur de Córdoba, aquella paradoja, toda esta historia le vino bien, porque el monasterio de Santa Catalina de Siena empezó a fraccionar las tierras de esta fantástica merced del Río Cuarto y Costa Zacate. Las vendió, las alquiló, y así comenzó un proceso de poblamiento que a lo mejor no hubiera sido posible de haber continuado en manos del intrépido y desafortunado don Jerónimo Luis de Cabrera III. Y así comienza la llamada por los historiadores, la llamada colonización del Río Cuarto. Y las familias, ya sea de españoles o de criollos, se van asentando en las dos márgenes del Río Cuarto, forman un núcleo de población que años después va a ser el que encuentra el Marqués de Sobremonte y le hace decidir la fundación formal. Sí, pero esa es otra historia. Gracias a Mayol Laferrer, a la memoria de Víctor Barrionuevo Imposti, como siempre, autores de una estupenda historia de Río Cuarto. Esto fue Las Puertas Verdes.